Muy buenos días, queridos hermanos. La reflexión para el día de hoy la he titulado Señor, hazlo otra vez. Y está relacionado con el primer avivamiento que ocurrió en la historia de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés. La base para nuestra reflexión se encuentra en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 14. Leo para nosotros en este día partes de este pasaje de Hechos capítulo 1 del 1 al 14. Dice el versículo 1 que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Como dije antes, la reflexión la he titulado Señor, hazlo otra vez. Y está relacionado al avivamiento que ocurrió en la historia de la iglesia primitiva el día de Pentecostés. ¿Qué es un avivamiento? Hay muchas definiciones en cuanto al avivamiento, pero quiero compartir con ustedes una que me gusta mucho y creo que encierra muchas cosas de lo que es un avivamiento. Un avivamiento es una renovación espiritual en la vida de la iglesia. Es producida por el Espíritu Santo y trae a su iglesia una pasión por Dios, hambre de santidad y compasión por los perdidos. Como dije antes, este avivamiento, el primero, sucedió en el año 50 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Realmente, queridos hermanos, este hecho fue algo glorioso para la vida de la iglesia. Habían 120 personas, según Hechos 1:15, que obedecieron al Señor. El Señor les había mandado y les había dicho, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Y el versículo 12 dice que ellos obedecieron y entonces se fueron a Jerusalén. Pero no solo lo obedecieron, sino que creyeron a Jesús, creyeron en las promesas de Jesús. Él les había dicho en el versículo 5, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les había prometido que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y también el versículo 8, que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos creyeron, obedecieron al Señor y creyeron. Ustedes conocen el resto de la historia, queridos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sus corazones fueron purificados, fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, recibieron poder para testificar, miles se convirtieron al cristianismo. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 personas, luego 3,000. Dice la palabra que milagros y prodigios fueron hechos por las manos de los apóstoles. Ellos realmente impactaron el mundo de su tiempo. Y es más, como lo dice el escritor Lucas, trastornaron al mundo de su tiempo, como dice el versículo 6 del capítulo 17 de Hechos. Lo interesante de todo esto, queridos hermanos, y que me llama mucho la atención, es que
estos eran hombres sencillos, muchos de ellos sin ningún tipo de instrucción. Eran personas comunes. Y como lo dijeron los gobernantes de ese tiempo, Hechos capítulo 4:13, que eran hombres sin letras y del vulgo. Pero, queridos, hicieron temblar las estructuras de la sociedad de su tiempo. Y es interesante que solo 35 años llenaron con el Evangelio al mundo conocido de su época. Y llevaron el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que era la capital del imperio. Qué tremendo impacto que hizo la iglesia. Qué tremenda dinamismo de la iglesia, poder que tenía la iglesia primitiva. Pero ¿cómo sucedió estas cosas? Quisiera compartir con ustedes 4 aspectos interesantes relacionados a este y a cualquier avivamiento. Sin duda hay muchos más, pero permítame resaltar 4 de ellos. El primero de ellos es la necesidad del contexto que se vivía en ese tiempo. Es muy interesante conocer cómo era el contexto cuando sucedió todo esto. 3 años antes que sucediera esto, Jesús había empezado su ministerio, como sabemos. Y pocos meses antes de Jesús, Juan el Bautista también inició su ministerio. Pero, hermanos, pasaron 400 años que el pueblo de Israel no había tenido un profeta de Dios. El último profeta que había tenido el pueblo de Israel se llamó Malaquías. Pero desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron 400 años sin profeta. ¿Se imaginan esto, hermanos? Sin adorar al Dios verdadero, sin tener a alguien que les recuerde que vuelvan al camino, que les enseñe las Escrituras. Este fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Fue un tiempo en el que el pueblo comenzó a vivir de espaldas de Dios y cometiendo sin duda todo tipo de impureza, todo tipo de pecados. Y no solamente eso, sino que para empeorar la situación, cuando Jesús nació de la Virgen María y vino para salvar al pueblo, ignoraron la venida del Mesías. Como dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Qué triste condición para el pueblo de Israel, preocupados en todo y aún en una religiosidad sin vida, que eran puros ritos, puras costumbres, pero sin vida espiritual. Llegaron al colmo de su pecado cuando mataron al autor de la vida, cuando crucificaron a Jesús. Por eso Pedro se los dijo, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida, a Jesucristo, al Creador, al que fue desde el principio, le quitaron la vida. Queridos hermanos, la historia eclesiástica, la historia de la iglesia a través de los tiempos nos enseña que antes que se produzca un avivamiento, hubo tiempos de oscurantismo religioso, hubo tiempos de apatía espiritual, hubo tiempos de alejamiento de los principios bíblicos. Las cosas de Dios no interesaban. Razón tenía el profeta Habacuc cuando, al ver esta situación del pueblo de Israel, en donde no había justicia, en donde había explotación, donde había violencia, donde no había profecía, escaseaba la profecía. El profeta Habacuc exclamó en el capítulo 3, versículo 2 de su libro: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué tremendo pedido de Habacuc. Señor, aviva tu obra. Es decir, danos un avivamiento en este tiempo. En medio de este tiempo de frialdad espiritual, de apatía espiritual, hazla conocer. Y Señor, en la ira, en los momentos de ira, ten misericordia sobre esta nación. Y esa es una realidad, hermanos, en nuestros países que se repite de ciclo en ciclo, de tiempo en tiempo. En los años 1740, 1790, Dios usó la vida de un hombre. Él se llamaba John Wesley, para producir un avivamiento en Inglaterra. La historia cuenta que la vida
que vivían los ingleses era desenfrenada. Lejos de Dios, amante de los placeres, los juegos de azar eran su diversión, el alcoholismo imperaba por todo lugar, la explotación de los niños y las mujeres en las minas era cosa cotidiana, las cárceles estaban hacinadas, la ignorancia de la gente era común en ese país. Era muy triste la condición de Inglaterra en los años de 1740 en adelante. Tal era la generación, dicen los historiadores, y la vida lejos de Dios, que hasta los pastores y los clérigos tenían que ser sacados de los bares cargados porque no podían caminar, producto de los efectos del alcohol en su vida. Pero es en medio de esas circunstancias en que Dios produce una renovación espiritual en una persona, en este caso en la vida de Juan Wesley, a quien Dios va a utilizar como un instrumento para un avivamiento en su iglesia. Y este avivamiento en la iglesia llegó a transformar, a impactar todo el país de Inglaterra. Interesante, una renovación espiritual en un hombre produjo un avivamiento en la iglesia, lo cual se tradujo en una transformación del país, en este caso Inglaterra. La situación del país, nuestro país, hoy en día, hermanos, no difiere mucho de la situación de Inglaterra. Hay corrupción, la justicia es comprada por el mejor postor, se aprueban leyes que van en contra de los principios cristianos. Hemos llegado a la época que decía el profeta Isaías, ahí en el capítulo 5, versículo 20 de su libro, donde dice: a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. Una época de confusión donde ya no se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. La producción, comercialización y el consumo de las drogas siguen en aumento, no se puede parar. Hay violencia por todos lados. Aún en el deporte hay violencia. Y en el lugar que debe ser el lugar más seguro para todo ser humano, que es la familia, también hay violencia. Estos días pasados hemos visto con asombro cómo un padre asesinó a su menor hija de 1 año y medio. Es terrible lo que está pasando. Y en el ámbito religioso, ni qué hablar, porque hoy hay un cristianismo nominal. Hay muchos que profesan ser cristianos, evangélicos cristianos, pero no solamente, es solamente un nombre, porque la vida realmente no hay cambio. Hay un desconocimiento de las Sagradas Escrituras, como nunca antes en la historia, a pesar de tener más Biblias que nunca. Hay muchas modas y corrientes teológicas contemporáneas que se han infiltrado en la iglesia, queridos, que no están de acuerdo con la palabra, y lo que es peor, sino que están en contra de la palabra y son predicadas. Hoy en día, más fácil es ir al brujo que buscar un consejo de Dios. Más gente va a los bares y a los sitios de diversión que a la iglesia. No hay temor de Dios, hay una apatía espiritual. Creo, queridos hermanos, que con toda seguridad nosotros hoy también podemos decir, como lo diría William Fisher, quien fue autor de un libro. El título de este libro es Urgente, necesitamos un avivamiento. Lo que sucedió en el día de Pentecostés, queridos hermanos, ya había sido profetizado por el profeta Joel 800 años antes de Cristo. En el capítulo 2, versículo 28 y 29 del libro de Joel, él escribió esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Después de esto dice la palabra: derramaré mi espíritu. La promesa para nosotros hoy, hermanos, la escribió el profeta Isaías 700 años antes que viniera
Jesucristo. Allí en Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. En tiempos de sequía, dice el Señor, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Y termina diciendo: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Esta promesa es para ti, hermano. Esta promesa para mí ahora. Su espíritu será derramada sobre nuestra generación. Queridos hermanos y hermanas, esta es una hermosa promesa. Dios puede y Él quiere derramar de su espíritu sobre nuestra generación. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda promesa para nosotros que debemos creer ahora con todo nuestro corazón. Primero, la necesidad del contexto del tiempo en que se dio esto es la primera cosa. La segunda cosa es la búsqueda de Dios. La experiencia del Pentecostés, hermanos queridos, nos enseña también que los discípulos obedecieron a la palabra de Dios. Creyeron en las promesas que les dio y buscaron intensamente la presencia de Dios. Mire, el Señor les dijo ahí en Hechos capítulo 1 versículo 4: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron la palabra de Dios. También nosotros hoy debemos obedecer la palabra de Dios, lo que Él nos dice. Versículo 12 dice que se fueron a Jerusalén y allí esperaron la promesa. Ellos obedecieron la palabra que Dios les dio, la pusieron por obra. Pero no solamente obedecieron, sino creyeron en las promesas del Señor. El Señor les había prometido: serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice el versículo 5. Y el versículo 8, otra promesa preciosa para los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa, hermanos? A mí me impacta esto, porque esta era la primera vez que el Espíritu Santo iba a descender sobre su iglesia. Ellos, los discípulos, hermanos, ellos no habían visto antes nada igual. Ellos realmente no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían cómo iba a suceder todo esto, pero le creyeron al Señor. Nosotros ahora sí sabemos, conocemos de muchos avivamientos que han sucedido en la historia de la iglesia cristiana. Sabemos lo que pasa, pero ellos no sabían, hermanos. No sabían. Y aquí cobra más valor su fe, porque ellos creyeron. El Señor lo dijo y el Señor lo va a hacer. Los discípulos obedecieron la palabra de Dios, le creyeron al Señor y sus promesas y buscaron intensamente a Dios. Hechos 1, 13, 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, se dispusieron sus corazones, se prepararon espiritualmente para ir a buscar al Señor y buscar al Señor con una motivación correcta, con una actitud correcta. Y dice el versículo 14: perseveraban unánimes en oración y ruego. Comenzaron a clamar al Señor, a pedirle que esa promesa se haga realidad. Señor, haz lo que has prometido. Y subieron, dice el aposento alto, y perseveraban en oración y ruego. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia estaba en un mismo sentir, estaba en una clamor, oración. Estaban rogándole que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Matthew Henry, cierto escritor de libros cristianos, dice: cuando Dios quiere hacer algo grande en medio de su pueblo, lo pone a orar. Cuando Dios quiere hacer algo en medio de su pueblo, lo pone a orar. ¿Por qué? Porque en todos los avivamientos que han habido en la historia de la iglesia, siempre estuvieron precedidos por tiempo de oración. Y cuando uno estudia la historia de los avivamientos, es muy interesante. Algunas iglesias, algunos grupos, algunas personas oraron por años por un avivamiento.
Otros oraron por meses, u otros oraron por días, como en este caso. Los discípulos estuvieron unánimes en oración y ruego por 10 días. Jesús resucitó y estuvo 40 años con ellos, 40 días, con ellos, dice el evangelista Lucas. Y después de los 40 días, Él ascendió al cielo y le dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa de lo alto. Y desde que se fue al cielo hasta que vino el día de Pentecostés, pasaron 10 días. Pentecostés significa 50. Ellos oraron 10 días, intensamente, pidiéndole al Señor el bautismo con el Espíritu Santo. En la iglesia de Cali, escuchamos siempre decir al pastor que 3 hermanos oraron por un año, pidiendo un avivamiento al Señor. 3 hermanos por un año clamaron siempre que pedían un avivamiento de Dios. En la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lima oraron por 2 años, 20 personas. Le clamaron a Dios por un avivamiento, le creyeron y este avivamiento vino. ¿Qué nos enseña esto, hermanos queridos? Si queremos experimentar un avivamiento, tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que clamar a Él día y noche por una visita fresca del Espíritu Santo. Cuando el pastor Jim Cymbala del tabernáculo de Brooklyn, de New York, iba a renunciar a la iglesia, el Señor le dijo algo muy interesante. Él le dijo, si tú buscas mi presencia, si tú llevas a mi pueblo a orar, nunca te faltará un mensaje fresco para predicar. No te faltará dinero para pagar todas las cuentas de la iglesia. Y cualquier lugar que tengas será pequeño para la gente que te voy a enviar. Y ahora el pastor Cymbala dice que la reunión más importante de su iglesia es la reunión de la oración. La reunión de oración. Y esta es una iglesia que ora 24 horas al día. A cualquier hora del día o de la noche siempre hay gente orando. Y es una iglesia muy bendecida por el Señor. Ha alcanzado a miles de personas. Ha impactado a su comunidad. Y aún su testimonio ha ido fuera de sus fronteras. Queridos hermanos, si deseamos disfrutar de un avivamiento, tenemos que pagar el precio. Y esta es la búsqueda incesante de Dios. A través de la oración, a través de su palabra, del ayuno, debemos tener hambre por Dios. Debemos tener hambre por su presencia. En primer lugar, vimos el contexto donde se realizó este avivamiento. En segundo lugar, la búsqueda de Dios. En tercer lugar, la purificación de la vida de cada discípulo. La tercera cosa que aprendemos de este primer avivamiento es que Dios purificó la vida de sus discípulos. Dice Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es muy interesante, es muy significativo que antes de ser llenos por el Espíritu Santo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los 120 personas que habían allí. ¿Saben una cosa, queridos? El fuego en la Biblia representa 2 cosas. En primer lugar, al Espíritu Santo. Siempre cuando uno habla del Espíritu Santo, siempre se le ilustra como un fuego ardiendo. O sea, la presencia de Dios. Y en segundo lugar, es purificación. El fuego significa purificación. Como lo dice Mateo. En el capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y se refiere a Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Espíritu Santo y fuego. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando hay un avivamiento,
La primera cosa que sucede es, en la persona viene el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque viene la presencia de Dios purificando los corazones. Y como dice el libro de Mateo, ese fuego quema la paja, aquello que nos sirve en la vida de las personas. Queridos, Dios sabía la condición de cada uno de sus discípulos y sabían cómo eran sus fortalezas y sus debilidades. Y sabía que si ellos tenían que encargarse de la iglesia y llevar adelante el evangelio, ellos necesitaban algo. Deberían ir al aposento alto, porque había mucha paja que quemar en la vida de cada uno de ellos. Entre los discípulos había rivalidad, por ejemplo. Habían celos, envidias, habían motivaciones incorrectas. Algunos tenían deseos por ser los primeros. Algunos de ellos tenían carácter incontrolado. A Juan y Jacobo les decían hijos del trueno por su carácter explosivo. Algunos tenían miedo, vergüenza de llamarse seguidores de Jesús, como Pedro, cuando ante una muchacha no pudo dar testimonio. No podían orar ni siquiera una hora. Y el Señor sabía que ellos necesitaban una experiencia más profunda en sus vidas. Ellos necesitaban ser libres de todas estas cosas. Y esto sucedió en el día de Pentecostés. Allí, queridos, sus vidas fueron cambiadas radicalmente después de esta experiencia. Ya no habían después de esta experiencia ambiciones personales. Sus caracteres fueron controlados por el Espíritu Santo. Se convirtieron en hombres de oración. Ya no había temor de testificar de Cristo. Ahora estaban dispuestos, si era posible, de dar su vida por Jesucristo. Hermanos, la primera obra que hace el Espíritu Santo en un avivamiento es individual e interna. Es decir, es en la vida de las personas. Si nuestra vida está llena de cosas que no agradan a Dios, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que vaciarnos de estas cosas para entonces ser llenos del Espíritu Santo. Así como lo hicieron los discípulos, ellos buscaron la presencia de Dios. Y es cuando estamos en su presencia, hermanos, Él nos va a revelar lo malo que hay en nosotros. Aun cuando aparentemente esto sea o nos parezca algo muy pequeño, Dios nos lo va a mostrar como algo agrandado, algo grande. Y entonces tendremos el deseo de dejarlo para agradar a Dios. Aquel hábito que te es difícil de dejarlo, o aquel temperamento iracundo que es difícil controlar, aquellas debilidades, queridos hermanos, serán quemadas por la presencia del Espíritu Santo. Hay un versículo en la palabra que me encanta y dice, Isaías 10:26, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sí, hermanos, el yugo, es decir, aquellas cosas que nos oprimen, que nos dominan, que no nos dejan seguir al Señor, esas cosas se pudrirán, dice la palabra, a causa de la presencia de la unción del Espíritu Santo. Queridos, el Señor quiere purificar nuestras vidas. El Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Recuerda, Él te dice, yo derramaré de mi Espíritu sobre tu generación. Pero Él está esperando que le busquemos con todo nuestro corazón. El avivamiento no es algo que producimos nosotros, hermanos, es algo que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes. Pero sí hay una participación humana. Es decir, si deseamos un avivamiento hay un precio que pagar. Y este precio es buscarle con todo nuestro corazón y estar dispuesto a abandonar aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y cuando hacemos esto, Él purifica nuestros corazones. Y en cuarto lugar, el resultado del avivamiento es que nos da poder para testificar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, Él nos da poder para ser testigos de Jesucristo. Hechos 1:8, el Señor había prometido, ¿no?,
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben una cosa, queridos? Esto se cumplió. Esto se cumplió con los discípulos, porque cuando recibieron poder, ellos fueron testigos, y primero lo fueron ahí en Jerusalén, ahí alrededor del aposento alto, ahí donde ellos vivían. Pero luego ellos fueron a Judea, más allá, fueron predicando. Y luego cuando vino la persecución, ellos llegaron a Samaria. Y de Samaria siguieron hasta lo último de la tierra. Como dije antes, llegaron aún hasta la capital del imperio, a Roma, a predicar y levantaron iglesias allá. Nosotros también, hermanos, hoy necesitamos un avivamiento. Necesitamos este poder, este mismo poder que ellos recibieron para ser testigos. Estoy convencido que cuando como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos que hacer mucho esfuerzo para que las personas lleguen al conocimiento de Dios, sino que aquí se cumplirá lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No nosotros, no los hermanos, es el Señor que añadirá a la iglesia, no los domingos, no cuando hay un evento evangelístico, sino cada día a los que han de ser salvos. Hermanos, la evangelización no se agota solo con la proclamación verbal del evangelio. Dios no nos llamó solo a proclamar su evangelio, sino a ser testigos de él, porque la palabra de Dios dice que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. A mí me impresiona, queridos, la manera de testificar de esta iglesia, de predicar. Me impresiona porque el evangelio llegó de Jerusalén hasta Roma en solo 35 años. Literalmente llenó todo el mundo conocido en aquel tiempo con el evangelio. La iglesia primitiva era una iglesia que trastornaba al mundo. Donde llegaba causaba un impacto. Así como lo dice Hechos 17:6, las autoridades de Tesalónica dijeron cuando los discípulos llegaron ahí: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, porque ellos trastornaban, cambiaban, impactaban cada sociedad donde ellos llegaban. Creo firmemente, queridos hermanos, que el asunto del crecimiento de la iglesia no pasa por el tema de la estrategia que se usa. No es la estrategia la que nos va a dar los resultados que queremos, sino es la salud de la iglesia, es la vida espiritual que hay en la iglesia. Cuando una iglesia está avivada, crecerá naturalmente. El pastor Rick Warren, él nos dice algo que es tan sencillo para entender. Él dice que no tiene que sentar a sus hijos ahí en la sala y decirles tienen que crecer. Él dice, no tengo que decirles eso. Lo que tengo que hacer como padre es brindarles un ambiente saludable en donde ellos pueden crecer naturalmente. Y la iglesia también, cuando está avivada por el Espíritu Santo, va a crecer naturalmente. Cualquier estrategia dará resultado. Hace algunos años leí un libro de un pastor colombiano que soñaba con una iglesia muy, muy grande. Él había sido parte de una iglesia grande, pero ahora él se había separado para abrir su propia iglesia y había empezado con 8 personas. Y él oraba a Dios día y noche. Y a veces de madrugada se levantaba y le clamaba al Señor. Y la oración de este pastor era, ¿cuál estrategia uso? La de Rick Warren en California, la de Paul Yonggi Cho en Corea, la del hermano César Castellanos en Colombia. ¿Cuál uso, Señor? Muéstrame. Y un día Dios le levantó a las 4 de la mañana. Y mientras estaba orando, dice el pastor que pudo escuchar la voz de Dios que le decía, no te preocupes de traer gente a la iglesia. Preocúpate de traer mi presencia a la iglesia. Porque donde estoy, allí hay todo. Donde está el Señor, todas las cosas son posibles.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y queridos, cuando el Espíritu Santo viene en un avivamiento sobre su iglesia, hay poder para testificar. En el lugar donde estás, más allá de tus fronteras y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, para ir concluyendo esta reflexión, dice Lucas capítulo 24, versículo 49, que el Señor le dijo a sus discípulos: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Queridos, esta promesa no solo fue para la iglesia primitiva, es también para nosotros hoy. Qué lindo es conocer en este día que en medio de esa necesidad de una sociedad que le dio la espalda a Dios, que aún no le recibió a Jesús como el Salvador y que aún lo crucificó, mataron al autor de la vida. Los discípulos le obedecieron al Señor cuando les dijo: esperen este avivamiento, no se vayan de Jerusalén, esperen esta promesa. Y ellos le creyeron al Señor, ellos le tuvieron fe y creyeron que esas promesas que Dios les dio eran verdaderas, y se fueron ahí y estuvieron orando día y noche, unánimes, clamándole al Señor. Tenían la expectativa de que algo iba a pasar. Ellos perseveraron, siguieron hasta que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y se produjo este primer avivamiento. Como les dije antes, en la iglesia de Cali, 3 personas oraron por todo un año y le pidieron al Señor que haya un avivamiento y que gente venga del norte, del sur, del este y del oeste y vinieran a ese lugar a buscar la presencia de Dios. Y Dios lo hizo realidad. En la iglesia Alianza Cristiana Misionera en Lima, 20 personas oraron por 2 años. Creyeron en la promesa del Señor y clamaron por un avivamiento. Y este avivamiento se produjo y causaron un impacto no solamente en la capital del país, sino en todo el país, aún fuera, en otras naciones. Queridos hermanos, Dios nos está llamando a que busquemos un avivamiento, a que nos unamos, así como los 120 fueron al aposento alto y estuvieron unánimes, estuvieron juntos, para que clamemos como ellos hicieron, con oración y ruego, con fe y expectativa, que lo que Dios prometió, Él lo hará. Queridos hermanos, Dios quiere derramar su Espíritu sobre nosotros. Dios nos está diciendo hoy: yo derramaré de mi Espíritu sobre tu generación, sobre nuestra generación. Unámonos, queridos, juntémonos como iglesia y pidámosle hoy al Señor, como es el título de esta reflexión: Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Hazlo en nuestro tiempo, hazlo en nuestra generación, hazlo en nuestro país, hazlo en nuestra ciudad, Señor. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración conmigo? Señor, hazlo otra vez. Como dije al principio, hay un precio que pagar. Estoy seguro que todos nosotros queremos disfrutar de este avivamiento, de esta presencia de Dios en medio de nuestra iglesia. Pero te pregunto en este día, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a buscar la presencia de Dios cada día hasta que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto que el Señor te muestre esas áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas, transformadas? Aquellas cosas que a Dios no le agradan, que sean quemadas por el Espíritu Santo. Como dice la palabra en Isaías, ¿no? Que ese yugo se pudra a causa de la unción del Señor. Todos quienes sentimos estos, yo les invito que en este día, queridos, nos unamos y le clamemos al Señor. Que este año nuestra oración sea esta: Señor, hazlo otra vez, pero hazlo en nuestra iglesia y empieza conmigo.
Si quieres juntarte y como iglesia hagamos juntos esta oración, digámosle al Señor en este día: Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el avivamiento que diste a tu iglesia primitiva. Muchas gracias, Señor, por los avivamientos que has derramado sobre tu iglesia en diferentes épocas de la historia. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos dices: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Estás hablando de mi generación ahora, Señor, en este año. Muchas gracias, Señor, porque junto con toda la iglesia, hoy quiero decirte, Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo en mi iglesia, pero empieza conmigo. Purifica mi corazón. Quema todas aquellas cosas que no te agradan de mi vida, Señor. Y lléname de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque estoy seguro que si soy perseverante, si soy fiel, veré tu gloria en mi vida, en mi iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, es lindo leer sobre avivamientos que ocurrieron en otras épocas, en otros lugares. Pero mucho más lindo es saber que el Señor quiere darnos un avivamiento. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, en la cual yo seré protagonista. Yo veré las maravillas de Dios en nuestro medio. Que Dios te bendiga y que dediquemos este año, que ese es nuestro lema: Señor, hazlo otra vez. Que busquemos al Señor con todo nuestro corazón y veremos la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.